Queremos daros la bienvenida y las gracias por la acogida que hemos tenido respondiendo a nuestra invitación y sobre todo a las personas que hoy estáis aquí que habéis colaborado en la realización del mismo, sin el que hubiera sido imposible llegar hasta aquí. Decía que es una gran responsabilidad porque la plataforma ha asumido la realización de este estudio como continuación de los 2 anuarios del tercer sector de acción social que se realizaron en los años con datos del año 2008 y 2010. Hoy presentamos datos del año 2013 porque es esencial obtener la foto continua de la evolución de este sector, de su peso y formas de trabajo y poder afrontar los retos en el ámbito de los derechos sociales en nuestro país. Creemos firmemente que somos parte de la solución y por ello nos tenemos que poner manos a la obra, como se ha dicho en la mesa anterior, con los retos. Partimos para ello de la definición que consensuamos desde la plataforma. Entendemos el tercer sector de acción social, os recuerdo, como conjunto de entidades de carácter voluntario y sin ánimo de lucro que, surgidas de la libre iniciativa ciudadana, funcionan de forma autónoma y solidaria, tratando por medio de acciones de interés general de impulsar el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales, de lograr la cohesión y la inclusión social en todas sus dimensiones y de evitar que determinados colectivos sociales queden excluidos de unos niveles suficientes de bienestar. Este consenso ha servido además para desarrollar los planes estratégicos del tercer sector de acción social e identificar nuestras diferenciales características. Digo diferenciales por el sector en sí y por España también. Son las 2 almas del sector, tal y como se llaman en el estudio: la incidencia política y la acción transformadora y la prestación de servicios. Estas 2 almas estarán hoy también en el debate, porque todo el estudio está construido precisamente en base a técnicas cuantitativas y cualitativas que recogen opiniones y datos. Y yo creo que esta diferencia es importante porque tenéis que manejar ambos en la justa medida, ¿no? Se han retroalimentado de manera continua para que sirvan para alinear las orientaciones estratégicas de cada entidad dentro del contexto común que vivimos y las nuevas necesidades sociales que afronta España. Y es que el tercer sector de acción social es producto de su historia y sufre las tensiones y contradicciones de su herencia asistencial, de la caridad, y sin embargo de tener que enfrentarse en su día a día con las lógicas de mercado, logrando sobrevivir con cierto éxito a esta batalla sin que el balance y la cuenta de resultados sea en todos los casos positiva. Nos empeñamos en tener los mejores profesionales, a sabiendas de que nuestro mayor valor son las personas, y a pesar de que no se mantienen relaciones estables con las universidades en muchos casos, ni nuestras tablas salariales son competitivas con las de las empresas, sin embargo conseguimos una tasa más de un 71% de personal contratado con formación universitaria frente al 24% que es la media en España. Mostramos unas estructuras que se han adaptado a la crisis con gran rapidez, adaptándose a las necesidades, aumentando el número de atenciones mientras disminuían los ingresos públicos y, sin embargo, seguimos dando la espalda a las alianzas con empresas. No nos permitimos gastar sumas elevadas en campañas de marketing y, sin embargo, nuestro sector goza de reconocimiento entre la población española y, en muchos casos, se sitúa por encima del reconocimiento que tienen las empresas. Por todo ello, el espíritu en muchos casos es optimista y parece que nada nos puede parar. Pero, y como vemos en el resto de países de la Unión Europea, la crisis ha azotado especialmente en España un modelo de bienestar social y una estructura del sector sin duda limitada. Y sin más preámbulos, pasamos ya a la presentación por parte de sus autores. En total son más de 600 páginas del estudio que ayer pudimos colgar en la página web, gracias al equipo de Ciudadanía Activa. Y bueno, también os quería decir, la página estará alojado, todo el estudio, en una pestaña que está en la página web de la plataforma. Tenéis el hashtag Estudio Tercer Sector para poder interactuar ahora y en el futuro. Y estas 600 páginas están resumidas en 2 resúmenes ejecutivos, que es el material que se os ha entregado en la entrada. Es el resultado de la investigación coordinada por José Manuel Fresno, que está sentado aquí a mi derecha, y dirigida en el ámbito prospectivo por el catedrático de Sociología, sentado a mi izquierda, Gregorio Rodríguez Cabrero, y en el ámbito cuantitativo por SISTEM, Raúl Villafranca, y los expertos que han trabajado con él, que será la siguiente mesa. A ello hay que agregar, como decía, todos estos expertos que han trabajado análisis sobre sostenibilidad, innovación, nuevas áreas de actividad, movimientos sociales y nuevas formas de participación, comparativa con otros países de la Unión Europea, marco jurídico. Todo ello no hubiera sido posible sin la participación de las
personas que, como vosotros, han trabajado en los 6 grupos de discusión que ha habido en Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla y Zaragoza, 21 entrevistas semiestructuradas, 31 personas participantes en el estudio Delphi y más de 400 entidades que han respondido a un cuestionario que es la base del cuestionario de los anuarios del tercer sector y que yo lo he completado en anteriores años y se tarda mínimo 1 hora. O sea que muchas gracias a todos ellos. Y por último, decir que todo este trabajo se ha hecho en el plazo de 1 año, ¿no? Para los que estáis en el ámbito de la investigación os daréis, seréis muy conscientes del poco plazo que hemos dado, bueno, por la exigencia del programa, por la exigencia del trabajo y que ha supuesto un sobreesfuerzo para las personas que lo han realizado. Bueno, pues sin más, vamos a pasar la palabra primero a los ponentes, pero voy a explicar un poquito la metodología, ¿vale? Cada uno de los ponentes, que son, como os decía, Gregorio Rodríguez Cabrero, catedrático de Sociología, José Manuel Fresno, coordinador de las 2 partes del estudio, Vicente Marván, doctor en Economía y parte del equipo de Gregorio, y Yolanda Besteiro, que es la aportación a la dinámica de presentación que la misma mesa ha querido. Yolanda ha participado en el estudio, ella es presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, vicepresidenta de la plataforma de ONGs, vocal en la plataforma del tercer sector, ha participado dentro del estudio y después de las presentaciones lanzará una pregunta a la mesa y unas reflexiones desde su experiencia concreta. Así que, bueno, sin más, cuando queráis, Gregorio. Perdón, José Manuel. Perdón. Sí. Muy buenos días. Nos han pedido que hablemos desde aquí. Es una intervención muy breve, puesto que es importante que haya después interacción y debate. En primer lugar, quiero comenzar agradeciendo a la plataforma de ONG de Acción Social el que haya confiado en mí para la coordinación de estos 2 estudios, que he de decir que ha sido una tarea compleja por los contenidos, por el tiempo y por la manera en que se ha hecho. Pero al mismo tiempo ha sido una tarea gratificante y ha sido una tarea para mí también interesante por la buena relación que ha habido con los equipos investigadores. En cuanto a persona que me he encargado de definir inicialmente qué es lo que queríamos investigar y coordinar después las investigaciones y prestar asistencia técnica a las mismas y revisarlas, me corresponde ahora explicar brevemente en qué consisten estas 2 investigaciones y a la vez voy a aprovechar para dar una idea o un mensaje principal que yo creo que se deducen de las mismas respecto a las tendencias de futuro del tercer sector. ¿Qué es lo que contienen estas 2 investigaciones? Se trata fundamentalmente de una investigación, en primer lugar, que hace un diagnóstico del panorama general del tercer sector social en estos momentos y que lo hace, como se ha dicho, en base a una encuesta que se ha aplicado a una muestra representativa de entidades sociales y que lo hace en línea con los 2 estudios anteriores que se habían hecho, que se iniciaron en mi época de director de la Fundación Luis Vives, sobre la situación del tercer sector. Por lo tanto, una de las investigaciones presenta un mapa sobre la realidad del sector, pero un mapa muy importante porque es un mapa de la realidad del sector en estos momentos en los cuales ha pasado ya en buena medida ha sido afectado por los efectos de la crisis y, por lo tanto, analiza en qué medida la crisis ha tenido impacto y efecto en las entidades sociales. En segundo lugar, y esta es la otra investigación, se hace un análisis de carácter prospectivo. Si el primero que he explicado es diagnóstico, este es prospectivo. ¿Cuáles son las tendencias del tercer sector en el futuro? ¿A dónde vamos? ¿Cuáles son los retos fundamentales? Y esto se hace en base
a una serie de métodos, grupos de discusión, entrevistas en profundidad, Delphi, análisis de fuentes secundarias, etc. Como se ha dicho, lo que se ha publicado son 2 resúmenes, pero el conjunto del estudio pues, supone casi más de 600 páginas. ¿Por qué era el momento de hacer este estudio? Pues fundamentalmente por 2 razones. Una, porque llevamos unos años bajo un fuerte impacto de la crisis y es importante conocer cómo ha reaccionado el tercer sector ante esta crisis que estamos viviendo. Y en segundo lugar, porque estamos viviendo en nuestra sociedad cambios muy importantes y es importante conocer cómo nuestras entidades se han adaptado a esos cambios y cuáles son los retos que acometemos. Este estudio es importante no solamente por el momento que se ha hecho, sino porque las entidades necesitamos información actualizada para conocer lo que somos y hacia dónde vamos. Y ahí hago una llamada a que realmente hagamos uso de esta información fundamentalmente en 3 dimensiones. Por una parte, que hagamos uso de esta información para informar dentro de las propias entidades, porque muchas veces las personas trabajadoras voluntarias de las entidades no conocen en realidad qué es lo que es el tercer sector, qué representa, cuáles son sus magnitudes, cuáles son sus tendencias. En segundo lugar, yo creo que hay que hacer uso de los resultados de este estudio para posicionarse mejor como sector. Y ahí lo que hace falta es un sentido corporativo como sector. El sentido corporativo no es malo, siempre y cuando antepongamos los intereses generales a los intereses particulares del sector. Y por lo tanto, tomar conciencia de lo que somos, del punto en el que estamos y defender esta identidad de sector es algo muy importante. Y en tercer lugar, es importante también para planificar la estrategia de futuro de las entidades y la estrategia de futuro como sector. Es muy difícil pensar hacia futuro sin tener datos del presente y sin hacer análisis prospectivo. Y por lo tanto, estos estudios proveen información importante para decisiones estratégicas de futuro de las propias entidades y del sector en su conjunto. Una idea fuerza sobre contenidos. Las personas que van a seguir hablando van a hablar de contenidos en esta y en la posterior mesa, pero yo sí que quiero hacer una referencia, porque así se me ha pedido, a algo que es muy importante, que es la sostenibilidad del tercer sector en estos momentos y la sostenibilidad del tercer sector en los próximos años. Yo creo que todas las personas que estamos aquí somos muy conscientes de dónde venimos. Y venimos de un contexto de las décadas pasadas en las que en un modelo mixto de bienestar social, el tercer sector social ha ido creciendo de modo importante en nuestro país. Ha tenido un momento expansivo muy importante en las décadas pasadas. Y en los últimos años ha habido una crisis económica con un impacto social muy fuerte, pero a pesar de eso, el tercer sector se ha continuado articulando, se han ido estructurando plataformas, organizaciones, redes de segundo nivel, de tercer nivel. El tercer sector ha sido un sector que ha ido madurando en las cosas que hace y en la capacidad de lo que hace. Ha conseguido, como demuestra el estudio, resultados importantes y ha tenido una importante capacidad de adaptación para dar respuesta a las nuevas necesidades sociales y a los nuevos retos sociales. Se ha ido haciendo más heterogéneo, más plural. No tenemos un conglomerado de entidades que sean homogéneas, sino que cada vez hay modelos más plurales en las opciones, en los objetivos estratégicos y en los retos. Y por lo tanto, ha demostrado el sector en general
una resistencia importante a la crisis. No todas las entidades por igual. Las entidades mayores han resistido mejor y muchas pequeñas preveemos que se han caído por el camino. Pero ahora toca jugar en un nuevo contexto. Y toca jugar en un nuevo contexto social, en un nuevo contexto político y en un nuevo contexto socioeconómico, porque los retos de eso que podríamos llamar la sociedad de la poscrisis o la sociedad que vive tras los efectos de la crisis son muy distintos. Y yo diría que hay, en términos de sostenibilidad, a mi modo de entender, tres retos que se dejan reflejados claramente en el estudio. Por una parte, el reto de la financiación. El reto de la financiación, que como ya se ha dicho previamente, pasa por diversificar las fuentes de financiación, pero pasa también, y muy importante, por encontrar un modelo más estable de financiación pública del sector en las actividades que desarrolla y en los servicios que presta. Y aquí hay elementos muy sensibles en los próximos años, como es la cuestión de la transposición de la Directiva Europea de Contratación Pública, la devaluación de los modelos de contratación, la búsqueda de otros modelos como puede ser la concertación, etcétera, etcétera, que es algo fundamental para la sostenibilidad del sector. En segundo lugar, el aspecto organizativo de funcionamiento y de cooperación. He dicho anteriormente que el sector ha evolucionado mucho en la articulación de plataformas, redes, etcétera, etcétera. Pero el trabajo en articular sistemas de cooperación operativa, es decir, trabajo conjunto entre las entidades, esto continúa siendo un reto y ahí se ha avanzado muy poco. Y por lo tanto, un reto en los próximos años, también de credibilidad de cara a la sociedad, es trabajar con sistemas conjuntos y trabajar de modo operativo conjunto en las entidades. Al igual que lo es buscar nuevas formas de colaboración con los actores que proveen el bienestar en nuestra sociedad, que son las administraciones públicas, y hay que buscar nuevas formas de colaboración con las administraciones públicas, que es también el mundo de la empresa y que es también la iniciativa cívica, a veces solidaridad primaria, articulada o menos articulada. Y en tercer lugar, y con esto finalizo, un reto de carácter institucional que se ha dicho en la inauguración, gobernanza. Y ese reto de carácter institucional pasa fundamentalmente por articular de modo estable el diálogo civil, de modo que al sector se le reconozca el papel que tiene que jugar en la interlocución en las políticas sociales, en las políticas públicas y como un actor clave en la provisión de las mismas. Y esa articulación del diálogo civil pasa fundamentalmente por encontrar un espacio de reconocimiento propio que tiene que tener el tercer sector en esta sociedad distinta que requiere un pacto social para dar respuesta a las nuevas necesidades que acometemos en los próximos años. Gracias. Muy bien, muchas gracias, José Manuel. Ahora, Gregorio Rodríguez Cabrero. Gracias, buenos días. Quería decir, en primer lugar, dar las gracias a la Plataforma de ONGs de Acción Social por la confianza que ha tenido en la Universidad de Alcalá para la realización del estudio de carácter prospectivo. También dar las gracias a José Manuel Fresno, que continuamente nos ha estimulado en el trabajo, y igualmente al profesor Manuel Pérez Ciruela, que ha tenido la paciencia de leer todos nuestros escritos, revisándolos críticamente. El estudio prospectivo, que completa, es la otra parte del estudio de tipo cuantitativo, tiene un sentido muy determinado. El equipo de trabajo ha tratado de convertir
a los directivos expertos del tercer sector en un intelectual colectivo, en un intelectual orgánico, y ponerles a pensar, y a partir de la información que hemos recogido en debates, entrevistas, etcétera, etcétera, pues hemos tratado de ordenar ese tipo de reflexión autocrítica sobre lo que es el tercer sector en la actualidad y trazar una mirada hacia el futuro. Una mirada que los autores no hemos querido forzar, porque si bien en algunos casos nos parecía obligado el forzar el pensamiento de los propios intervinientes en el estudio, hemos tenido que ser también ahí cautelosos para no forzar más allá de lo necesario los propios límites del tercer sector. En términos globales, quisiera destacar 4 aspectos muy determinados. Primero, el entorno europeo. Creo que es importante. Le hemos dado, en este caso, un sentido muy determinado. Revisando la literatura disponible, analizando varios regímenes de bienestar de tercer sector, hemos llegado a la conclusión de que somos diferentes, pero somos más parecidos de lo que nos pensamos respecto de otros modelos de estado de bienestar y sobre todo de tercer sector. ¿En qué somos iguales o parecidos los tercer sector de acción social de la Unión Europea? Pues somos muy parecidos en la deriva de los últimos años hacia la prestación de servicios, en detrimento de la movilización social, en una pérdida de la base social, en una pérdida de la función cívico-política del propio tercer sector, en una lentitud a veces excesiva en dar cuenta real del impacto de la acción de las propias entidades sociales. Al mismo tiempo, el tercer sector en toda Europa está haciendo esfuerzos muy importantes en términos de vertebración en el espacio social europeo, en términos de transversalidad para intervenir en los diferentes campos de la realidad social y, finalmente, en su función como intermediario, como esfera social que intermedia entre el mercado, entre el Estado y el conjunto de la sociedad civil. Este sería un primer aspecto a tener en cuenta. Un segundo aspecto es el que se refiere al propio tercer sector en España. Es un sector que se ha consolidado como actor social necesario de nuestro régimen de bienestar durante las 3 últimas décadas, prestando servicios, defendiendo derechos, promoviendo la participación social y haciendo esfuerzos de transformación social. Pero al mismo tiempo hay patentes limitaciones que se constatan hoy, pero que vienen de atrás. La atomización, la baja autonomía financiera, aunque haya habido algo de mejora, y la baja visibilidad en cuanto al impacto de la propia actividad. Y limitaciones recientes, pérdida de tejido social, déficit en la misión e incidencia social desigual. Estos son aspectos que resultan del estudio y que es necesario destacar. Pero, al mismo tiempo, la crisis está siendo una oportunidad. Toda crisis es siempre una oportunidad para cambiar la realidad social y, por lo tanto, para hacer que el tercer sector, como esfera de producción de bienestar, sea un actor en términos de crear una sociedad inclusiva. ¿Qué es lo que requiere? Y aquí ya se han dicho algunas cosas. Primero, un sector más articulado internamente y trabajando en red. Trabajar en red es una retórica, pero me pueden creer que tanto en las entrevistas en profundidad como en los grupos de discusión, bien por convencimiento, pero sobre todo por necesidad, las entidades, sobre todo pequeñas, no han tenido más remedio que empezar a trabajar en red para dar respuesta a sus diferentes problemas de tipo logístico, financiero, etcétera, etcétera. Apostando por alianzas estratégicas en su seno. Alianzas, colaboración e incluso fusión. La palabra fusionar entidades ha aparecido a lo largo del estudio para lograr tamaños que permitan trabajar con cierta eficacia. Más visible socialmente en su valor añadido. Es un sector que ciertamente es visible en términos generales, pero no en lo que se refiere a su impacto o valor añadido. Abierto a la colaboración estable con el sector público y a formas flexibles de colaboración con el sector privado, sector mercantil y, sobre todo, la extensión hacia la economía social. Aquí hay un mensaje
mayoritario, rotundo dentro del propio sector, que es la aproximación hacia la economía social, dando respuesta a las necesidades inmediatas de la sociedad y a las fracturas sociales. Es decir, el tercer sector no puede dejar de renunciar a dar respuesta a lo inmediato, sobre todo en una situación en que la crisis ha golpeado con dureza a una parte importante de la población española, y no solamente a los llamados tradicionalmente pobres, sino incluso a parte de las clases medias. A la vez desarrollando formas innovadoras de participación social, todo el tema del voluntariado, y arroja una mirada permanente al futuro de la sociedad y de la reforma social. El tercer sector de acción social quiere ser un actor en la reforma social venidera. Una reforma social que está ya traspasando las fronteras actuales de lo que hemos entendido tradicionalmente como estado de bienestar. En definitiva, el tercer sector tiene que integrar o intentar aproximar mejor dos almas que en los últimos tiempos parece que han estado un tanto divididas: la prestación de servicios y el objetivo de la transformación social, o si quieren, la lógica de la misión y la lógica de la organización, que de alguna manera se han